Hola chicos, bienvenidos. Vamos a hablar de cómics, como lo que deberíamos hacer siempre, aunque no lo hagamos. Y vamos a hablar de una obra que solo tiene una palabra, un adjetivo para usar, que no me gusta usar, pero es que lo que os puedo decir es que es decepcionante. A ver, es Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. O sea, a priori tendría que ser bueno, pero no. O sea, es un solo tomo único, una historia de ciencia ficción especulativa en la que, bueno, un mundo en el que se ha parado todo lo que son la investigación de lanzamientos cuando los animales, en este caso pues dos monos y Laika, la perrita famosa que se lanzó en Sputnik, murieron. En lugar de morir, desaparecieron y alguien lo descubre. Y ahí empieza la historia de un mundo en el que descubres que es distópico. ¿Qué ocurre? ¿Qué es que domina lo que es las ideas de Lemire? Buenos planteamientos, buena forma de hacer las cosas y un final que no. Pero bueno, vamos a ver primero lo que es lo más importante de la obra, que es el dibujo de Sorrentino, ¿vale? Si no eres fan de Andrea Sorrentino, desde luego olvídate de este cómic, porque es que Sorrentino en estado puro, jugando además con todos los estilos que puede darle. Ya os digo que es la edición muy chula de Astiberri, tapadura, como siempre, muy buena, ¿vale? Pero es que es Sorrentino puro. Todo su idea de lo que es todo la narrativa que funciona con él, pues lo que es sobre imágenes, narrativas fragmentadas, ¿vale? O sea, es muy puro Sorrentino, imágenes, estética brutal, especie de dibujo fotográfico, realista, que a la vez es muy de trazo grueso, muy oscuro, sobre todo con la densidad de negros que utiliza Sorrentino, que es negro puro, se nota muchísimo cómo lo hace todo, y con páginas realmente espectaculares, ¿vale? Con muchísima potencia, muchísima fuerza, y impacto y narrativa a la vez, que es algo muy raro. Ya os digo que, sobre todo con el color, se potencia muchísimo. Vamos a ver también un Sorrentino, que es el Sorrentino, digo, el estilo diferente de Sorrentino, y es cuando Sorrentino no utiliza este estilo fotográfico, utiliza un estilo que es dibujo puro. Lo utilizabais, aquí está el estilo fotográfico, con la mancha, mucho más disuelto, si queréis llamarlo así, y aquí es cuando está él en dibujo puro, ¿vale? Muy liso, de tiralíneas casi. Denso, más oscuro, jugando mucho con los negros, el espacio negativo, ¿vale? Y de repente jugamos con un dibujo completamente puro, definido. Pues aquí con la portada y este dibujo veis más o menos la diferencia de estilo que utiliza. Y volvemos a toda su narrativa, a todos sus rompecabezas visuales. O sea, es Sorrentino en estado puro, haciendo algo brutal, unos diseños y un tema que es brutal. O sea, este hombre cuando se pone es una burrada. Primordiales de Astiberri, no sé si lo he nombrado, pero vamos, aquí lo he editado Astiberri. Problema, ya os digo, es una miniserie, pero cuando llegas a la mitad de ella, cuando llega hay varios giros, ¿vale? Cuando llegas al primer giro, digámoslo así, potente, la idea está planteada. Han desaparecido los animales cuando llegaron al espacio, desaparecieron, nadie sabe dónde han ido, y con ese miedo cierran lo que es toda la ciencia espacial. Estamos hablando de 1961, cuando están más o menos empieza el cómic, estamos más o menos en ese punto. ¿La historia avanza? Sí, pero llega el segundo giro, que dices, bueno, ya aquí tiene que haber un brutal, un desenlace tiene que ser. Dices, hay un salto, hay un salto de un mogollón de años, esto va a ser, y ahí te quedas. Volvemos a las historias intimistas de repente de Lemire, ves un conspira, o sea, tú llegas de un mundo en el que te cuenta que eso es una distopía, toda la distopía ha cambiado porque ha cambiado ese lanzamiento lunar, la pelea entre los Estados Unidos y Rusia no ha acabado porque cuando todo el dinero que supuestamente se iba para la NASA, para entender eso, lo que son los cosmonautas soviéticos, todo el programa, ese dinero se desvía, todo cambia, te van a decir que cambia el futuro, ves cómo ha cambiado, cómo el desarrollo es diferente, con pequeños detalles, muy bien contado, de forma que todo está muy bien. Con la narrativa de Sorrentino, que es súper fragmentada muchas veces, no tiene problemas en desaparecer toda la historia, 2 páginas, para plantearte simplemente en un paseo cómo ha cambiado el mundo. Un paseo, que no es que es parte de la historia, es un tío yendo de un lado a otro. Y ahí te cambian toda la historia, te cuenta cómo ha cambiado, ¿vale? Es un paseíto. Y de repente sigue con su historia, ¿vale? No es, por ejemplo, como los europeos, que te cascan una página y te cuentan todo lo que pasó. Pues desde el año, ¿vale? Olvidaos de eso. Densidad de texto, 0. No hay nada que digamos que sea pesado de leer, no hay ninguna explicación de lo que fue históricamente, pero lo sabes, tú lo lees y estás perfectamente absorbiendo
todo ese cambio, todo eso lo que ocurrió, ¿vale? Poquito a poco. De hecho, hay puntos muy interesantes, racismo, en cuanto a un gran científico, pero negro, sexismo, esto en el caso de los rusos, o sea, lo plantea muy bien como para que hablar de los dos grandes imperios en lucha, de sus problemas, o sea, en Rusia, pues las mujeres, por muy preparadas que estuvieran, estaban relegadas abajo, afroamericanos, lo mismo. Vas viendo todos esos detalles de la confabulación, o sea, por qué Estados Unidos y por qué Rusia no siguieron lanzando al espacio cosas, bueno, porque pasó algo. De repente pasa al espacio, la segunda parte de la narrativa de toda la historia es la de esos animales, cuando se encuentran y están en el espacio, en ese lugar, que nadie sabe quién se ha llevado ni por qué. Y haces, joder, esto tiene una pinta acojonante, o sea, esas dos líneas, las dos son interesantes. La línea de los perros, pues lo ha dicho ya bastante gente que recuerda mucho a We Free, cuando el mundo hablan y todos los animales, a mí me ha recordado mucho a eso realmente, y también el dibujo de los animales ha ido a ese puntito un poco, con esa línea tan clara y definida, olvidándose de sus grandes bloques de negro. Sorrentino se acercaba un poquito a lo que es Quietly en ese punto, ¿vale? Pero cuando tienes todo esto planteado, avanza, tienes el primer giro brutal, es hostia. Luego llega el segundo y desaparece. Y haces, ¿dónde está toda mi densidad, todo lo que me has ido preparando, todo lo que me has ido anunciando, todo lo que me vas a dar? Y de repente Lemire te dice, yo no te quiero contar nada de eso, eso es el ambiente, es lo que hay. Yo te quiero contar la historia de unos astronautas, aunque sean dos, de hecho era un capuchino y una especie de un awasaji o sahashi o algo así, y una perrita. ¿Cómo? ¿Te han contado sus historias? Sí. ¿Cómo llegaron a ser cosmonautas o astronautas? ¿Y cómo acaba su historia? Es que haces, me has matado. O sea, es que me has matado la tercera parte de la historia. No, tiene mucho que ver, sí, pero no tiene nada que ver con lo que yo esperaba. Claro, mucha gente te dice, es que ese roto es brutal. Y dices, ya. Pero es que lo más interesante de darme ese ambiente es por qué, qué va a pasar, quién, cómo, y no responde a nada. Es muy Lemire, es muy... No me interesa nada de eso, solo me interesa la historia que había ahí que yo empezaba a contar, que son X personas, sus relaciones, X animales, sus relaciones y la unión de las dos líneas narrativas cuando se juntan. Cuando literalmente están separadas al principio y cuando acaban uniéndose. Y haces, vale, genial, no tengo problema, pero es que te sube tan alto que cuando dice, bueno, ya te voy a contar, lo que me apetece contar de verdad desde el principio, y haces, entonces ¿para qué me cuentas todo lo demás? ¿Para qué me planteas todo eso? Es que tiene que plantearlo. Me mata. Es como, yo qué sé, es como si en Semillas, la historia de Innocent y Aja, antes del final cogieran y de repente se pusieran a hablar. Bueno, como es que un personaje allá al principio ya está un poco medio de fondo, ahora vamos a hablar de cómo este tío tranquilamente se va a casa, se hace la comida, se ducha y descubres que el puto mierda del mundo que hay todo esto a este hombre le afecta muchísimo y está deprimido. Y haces, ¿pero qué tiene que ver? No, es que ha salido antes de la historia. Ya, pero no me has dado la historia. No, te ha dado igual. Es que no es mi historia es otra y haces tú. Por eso realmente Primordial me parece decepcionante, porque con toda la potencia que encuentras, todo ese desarrollo, con lo bien que he contado que está, con todo lo... Y haces otra vez. Porque Lemire tiene la manía de hacer eso, es anticlimático tantas veces que al final cansa. Lo siento, Lemire es un guionista súper respetado, es lo mejor, lo mejor. La mitad de las obras de Lemire a mí me parecen un bluff. ¿Por qué? Porque o no sabe resolverlas, o no quiere resolverlas, o realmente tenía una idea cojonuda. Es brutal, pero es que no me interesa. O no me interesa, no sabe desarrollarla. ¿Qué hace? Bueno, pues plantearla planteo, pero yo voy a contar mi historia y esa historia está ahí. Y haces, ¿de qué cojones me sirve? Yo que sé, es como si me pongo a hablar de Star Wars y me pongo a contar la historia de un granjero. Hostia, este granjero pasa el imperio, ves cómo montan. Hay un momento, se monta la rebelión, pero la historia principal que estás leyendo es un granjero plantando nabos. Y la última parte de la historia es el granjero recogiendo los nabos. ¿Qué es lo que iba la historia? De plantar, recoger sus nabos. Y haces, hijo de puta. O sea, eso es lo que me jode de Lemire. Y aquí en Primordial es la más evidente, sobre todo porque es muy corta. Y como es un cambio tan brusco, no es que ni te prepara. Ni te prepara, es te he contado esto y te he contado esto. Esto es lo que nos ha interesado. Hay una historia, que es la que tiene que haber, y luego hay un mundo. El mundo es cojonudo, pero no me interesa. Y haces tú, pues vale, pues ya me las voy a meter. Gracias Lemire, pero a veces estas cosas decepcionan y a mí me cabrea mucho. Es lo que hay, me encanta su Black Hammer, soy un fanático de muchas de sus obras, pero cuando Lemire se pone en plan
soy más listo que tú, al final no es lo que esperabas. Y haces, no es que lo que esperaba, es que has planteado una cosa, has planteado dos cosas. Y al final, ninguna de las dos las has explicado, te has ido por la tangente otra vez con la historia secundaria. No, pues claro que me interesaba ya, me parece cojonudo. No plantees el resto. O sea, eso es la decepción. Eso sí, el arte de Sorrentino es brutal. O sea, desde la portada, desde las portadas al interior, se acojonante. Solo por el dibujo sorrentino esto se queda en casa. Se queda en casa porque esto tiene un dibujo salvaje. Si no fuera por esto, este libro, os aviso que se va a Wallapop. Bye bye. O a donde me lo acepten comprar. Pero es que es así. O sea, ya os digo que decepción, pero es que como también ya estoy acostumbrado a que me haga esto Lemire, pues tampoco le puedo decir más. Ya os lo digo, un cómic muy Lemire con un dibujo alucinante sorrentino. Y es que no se puede decir nada más. O sea, si el guión es al final no es malo, pero esa decepción final y el dibujo es lo único que lo mantiene. Es así de simple. Y si no te gusta Sorrentino, aún peor.